Bueno, vamos a volver un poco sobre la coyuntura mundial, porque es que uno no puede juzgar el gobierno de Alfonso López Pumarejo, eh, lo que planteó él sin considerar lo que estaba pasando en el mundo. Aunque no existía la televisión, sí existía la radio. Y la radio se empieza a convertir en un asunto muy importante, tanto que el Partido Conservador, que no tenía medios de comunicación, como sí lo tenía el Partido Liberal, ahí hubo una gran ventaja. El Partido Liberal era dueño del periódico El Tiempo, de amplia circulación nacional, y de El Espectador, un periódico que nació en Antioquia, porque los canos son antioqueños de Medellín, pero como Antioquia está tan conservadora, no se percataron de que aquí no tenía futuro ese periódico y se trasladaron a Bogotá y se convirtió en un gran periódico liberal, El Tiempo y El Espectador liberales. ¿Qué había en la provincia? Nosotros somos provincianos y hay que decirlo con mucho orgullo. En la provincia sí habían periódicos conservadores, como el periódico El Colombiano, en la ciudad de Medellín, como el periódico La Patria, en la ciudad de Manizales, muy importantes, pero en su territorio. Hoy El Colombiano es un periódico de amplia, yo diría que buena circulación nacional. Y entonces el Partido Conservador tenía El Colombiano, a nivel nacional no tenía nada. Entonces un señor muy importante, hay un señor que hay que estudiar más, un señor, un industrial antioqueño que ha pasado como de bajo perfil, don Alejandro Ángel. Don Alejandro Ángel. Don Alejandro Ángel tiene que ver mucho con la fundación de la Universidad Pontificia Bolivariana, porque en esta época nace la Bolivariana, en 1936, septiembre 6, porque ese día se dio la primera clase con alumnos, todos los alumnos de la Universidad de Antioquia que estaban en las calles, dijeron, queremos clase. Hay una anécdota bonita que vale la pena recordarla. Como esto estaba tan alborotado desde el punto de vista ideológico contra el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con esa persecución que hubo para tomarse la educación, porque esa era la consigna de López, tomarse la educación en la Universidad de Antioquia, ese debate que se generó allí para la toma, esa división entre estudiantes liberales y estudiantes conservadores, que provocó los ataques al doctor Alfredo Koch Arango, acusándolo de una conspiración contra el gobierno de López, cosa que no fue cierta, pero fue acusado. Ustedes saben que un escándalo lo arma cualquiera y se arma un debate. Y en esos debates, imagínense ustedes una asamblea universitaria, sobre todo la juventud que no mide sus palabras, no la miden los mayores, la va a medir la juventud, una juventud universitaria con ganas de aparecer. Entonces, eso ocasiona la molestia profunda de un señor tan importante que había sido decano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y renuncia, pero renuncia por las circunstancias de provocación. Es más, se había probado que bajo juramento prácticamente volviera a decir algo de lo que se le acusaba, y no eran jueces. Entonces eso molestó en lo más íntimo al doctor Alfredo Koch Arango y renunció. Y en solidaridad renunciaron 17 profesores de la Facultad de Derecho y otros tantos de la Facultad de Medicina, con la idea de fundar otra universidad. La Facultad de Medicina lamentablemente se dio cuenta de que sin hospital era muy difícil.
Entonces eso se postergó y solamente hace muy poco, es más o menos desde 1978 se funda la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miren esa deuda tan grande que teníamos con los médicos. Solo en 1978 se funda, entran los primeros estudiantes, y lo digo porque mis compañeros de colegio fueron fundadores de esa facultad de medicina, y nosotros salimos del colegio en el 77, comenzó en 1978 esa facultad de medicina, mientras que Derecho es la facultad fundadora de la Bolivariana. Y ese es un reclamo que se debe hacerle a la Universidad Pontificia Bolivariana. La facultad fundadora es la facultad fundadora, es la que marca la directriz y debe ser más contemplada. Yo recuerdo cuando estudiaba allá que el decano de Derecho era un personaje muy importante dentro de la universidad y no se tomaban decisiones sin consultar y sin discutir con el decano de la Facultad de Derecho, precisamente reconociéndole a esa facultad, a los abogados, la importancia de la creación de la universidad. Lo cierto es que Koch empieza a conversar con personas muy importantes con la idea de montar la universidad. Koch es el que se echa al hombro esta idea. Una vez, cuando la facultad estaba cumpliendo creo que 75 años, me dio por averiguar bien cómo fue la fundación de la Bolivariana. Y entonces leí sobre la Guerra Civil Española, porque me parecía que esto de López Pumarejo, los frentes populares, los ataques a la iglesia, la Guerra Civil Española, que ya he mostrado que tuvo mucha influencia en la historia de Colombia y esa división profunda entre conservadores y liberales. Hice un documento bueno, se lo presenté a mi compañero de oficina, el doctor Carlos Aníbal Restrepo Saldarriaga, bolivariano de Raca Mandraca, conservador como el que más, laureanista, y él lo leyó y me dijo: yo creo que este documento vale la pena leérselo a algunas personas, y me dijo: llévaselo al doctor Darío Múner Arango, presidente de Coltabaco 40 años, que fue alumno fundador de la Facultad de Derecho de la Bolivariana. Llévaselo al doctor Adolfo Arango, presidente de Argos, que también, y yo se los llevé. Recuerdo que Múner Arango leyó eso con mucho cuidado, con mucha atención, y cuando terminó de leer, ya en su oficina de jubilados, ya no era presidente de Coltabaco, me dijo: doctor González Villa, yo creo que usted todo lo que dice está bien, eso fue así. Y Arango, el doctor Adolfo Arango, me dijo exactamente lo mismo. Pero también me dijo el doctor Carlos Aníbal Restrepo con mucho... Él era muy perspicaz, muy fregado, muy inteligente, muy sutil. Nunca le decía a uno nada bruscamente. Me dijo: yo creo que tú debes hablar con el padre, Gonzalo Restrepo. Yo recuerdo el padre Gonzalo Restrepo porque yo estudié toda mi primaria y los 2 primeros años de mi bachillerato en la Bolivariana, en el Colegio de Laureles, porque yo vivía en el barrio de Laureles, entre Laureles y La Castellana, un barrio que hoy se llama Disque La Matea, pero se llamaba Laureles o La Castellana. Otros lo llamaban las casas del crédito, porque esa parte donde yo viví fue construido por el Instituto de Crédito Territorial, y así fue. Los lotes eran del crédito, una institución bien importante. Y el padre Gonzalo Restrepo, lo recuerdo que era capellán de la primaria de la Bolivariana. Muy bien, pedí la cita y me fui para allá, me dio la cita. Ya en este entonces era como el rector del bachillerato del Colegio de la Bolivariana. Él leyó eso con mucha atención y me dijo: esto no es cierto,
a mí se me cayó pues todo. Digo, pero ¿cómo que no es cierto? Me dijo, no. Me dijo, aquí hay un hombre que falta. Y a ese hombre fue el que se echó al hombro la fundación de la universidad. Ese hombre tiene que tener una estatua en esta universidad. Y yo, ¿quién? Padre, me dijo, el doctor Alfredo Koch Arango. Lea sobre él, esculque, busque las actas prefundacionales. Ay, entonces, ¿qué me ha dicho este cura? Y hice un contacto con la secretaria general de la facultad, una señora muy respetable, creo que apellido Restrepo, no recuerdo. Me dijo, hay un cuaderno que yo guardo como un tesoro, está en la biblioteca. Vaya, yo lo autorizo a que vaya y esculque ese cuaderno. Me parece muy raro, porque como con mucho misterio, un cuaderno. Pues me voy allá y me entregaron el cuaderno. Oiga, un cuaderno, verde. Y abro ese cuaderno y estaban las actas prefundacionales a mano. O sea, ¿cómo se hicieron las actas? Allá hay, si no estoy mal, 9 actas prefundacionales y ahí está la historia verídica de la fundación de la Bolivariana. Y ahí pude corroborar que fue Alfredo Koch Arango el que se metió al hombro esa fundación, que le ayudó mucho un padre, un sacerdote que daba clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, el padre que después conocimos como Monseñor Félix Henao Botero, también le ayudó, y siempre eran los dos únicos que no faltaban a ninguna reunión de esas actas. Pero fueron los seglares, los laicos, los que la hicieron. Allí estaban todos, inclusive alguna vez se pensó en esas actas en que eso debía funcionar como una sociedad anónima. Miren qué interesante. Y que debían intervenir también los obreros. Y entonces llamaron a gente de sindicatos. Y allá apareció un señor Arenas. Y esa sociedad anónima, pues finalmente, por la premura, porque estos profesores al haber renunciado Koch, imagínense la crisis que se creó, reemplace 17 profesores de un momento a otro. Hay una crisis en la Facultad de Derecho de la Antioquia y los estudiantes conservadores renunciaron. Imagínense el problema de todos los años. Entonces habían más de 70, 90, 100 estudiantes que se fueron para las casas, no, se fueron para la calle con banderas azules a gritar por todo Medellín. Inclusive cuenta Alfredo Koch Arango que ya tenía muy avanzada la cosa, pero que todavía que no era fácil, porque ¿quién daba el permiso para que la universidad saliera adelante? Pues el gobierno, y el gobierno era López Pumarejo, no les iba a dar ese permiso, no, después de haber creado semejante problema. Y ahí es donde surge la luz de alguien, de uno de esos juristas, porque eran dos abogados, y dicen, hay un concordato firmado entre la Iglesia y el Estado colombiano, el concordato que firmaron en 1886-87 el cardenal Rampolla y el doctor Joaquín F. Vélez. Y en ese concordato se dice que la Iglesia, como la Constitución de 1886 es confesionalmente católica, y decía que el Estado protegerá a la Iglesia y le entregaba la educación pública a la Iglesia. Entonces decía que la Iglesia podía crear instituciones de educación, aún universidades. Y entonces la Iglesia, entonces alguien dice, esto se soluciona acudiendo a la Iglesia. Nosotros tenemos los profesores, tenemos los estudiantes, necesitamos es simplemente que la Iglesia diga, yo voy. Y fueron donde el arzobispo de Medellín, Tiberio de J. Salazar y Herrera. Pero este se acobardó, porque al fin y al cabo los obispos también son diplomáticos, saben que representan a toda una iglesia, que es el arzobispo de Medellín, que eso le puede tener problemas con el gobernador de Antioquia,
con el presidente de la República, que no era fácil, Alfonso López Pumarejo, con los ministros, y se agallinó y dijo que él no veía eso fácil. Pues estos señores no dieron su brazo a torcer y se fueron a otro lado más arriba. Se fueron donde el nuncio apostólico, a Bogotá, y le hablaron de esto, y el nuncio hizo sus consultas en Roma directamente, y ahí sí dijeron, pues hombre, yo creo que hay una oportunidad única, está la gente, están los profesores, están los estudiantes, aquí va a haber plata, porque es gente importante de Medellín, y le dijeron, denle para adelante. Entonces ahí hay una, imagínense ustedes la molestia que pudo haber tenido después Monseñor Tiberio de J. Salazar y Herrera. Pues empezó a alargarse entonces un poquito la redacción de los estatutos, y entonces miren lo que pasó. Por allá, un 4 de septiembre, estaban los estudiantes alborotados en el Parque Berrío, cuando pasaba el doctor Koch. El doctor Koch tenía unas oficinas que utilizaba en unas dependencias de propiedad de don Alejandro Ángel. Recuerden que aquí estamos es porque hablamos de don Alejandro Ángel. En Guayaquil. En Guayaquil. Inclusive es muy simpático porque pues en esa época Guayaquil, 1936, era donde ahí llegaba la estación Medellín, la estación del ferrocarril, y llegan gentes de todas partes, y llegan los mercados de todas partes, los ganados de Puerto Berrío, de la costa, y llegan los que emigran de la violencia, que es 1936, la violencia había comenzado en 1930, lo dijo Laureano Gómez. Es decir, vienen gentes por el ferrocarril de Santander y de Boyacá, que es donde la violencia se alborotó. Se montan en el tren, se bajan en Berrío, se vienen a Medellín. O sea, Guayaquil es un centro de recepción de emigrantes de otras partes. Y obviamente esa gente llega sin trabajo, entonces busca cualquier sitio donde pasar la noche, y obviamente que hay en una terminal de transportes, hay trago, hay música, eso se vuelve hay un tema cultural muy interesante, y obviamente hay prostitución, hay de todo. Pues todas estas pobres niñas que llegan sin nada que hacer, pues muchas terminan metidas en el tema de la prostitución. Don Alejandro Ángel tenía unos locales, un local que inclusive en un pasaje que se llamaba el pasaje Bolívar. Yo creo que todo esto es cerca a lo que hoy podría ser como cerca a lo que era el antiguo Éxito de Colombia, por allá por el Parque Las Luces. Lamentablemente no he ido exactamente porque no he podido identificar el sitio, y debería la Bolivariana buscar el sitio y poner una placa. ¿Por qué? Porque allá existían las oficinas que usaba el doctor Alfredo Cocarango, que le prestaba don Alejandro Ángel para que funcionara una institución que se llamaba la Cruz de Malta. Observen el nombre, la Cruz de Malta. ¿Qué tiene que ver la Cruz de Malta con todo lo que estamos hablando? Mucho, porque estamos hablando de una época en que aparece que las ideas se están polarizando. Frentes populares, Unión Católica, Unión Francesa, Guerra Civil Española. Los católicos ante el avance del comunismo están preocupados. Está el fascismo de Mussolini, está el nazismo de Adolfo Hitler. Hay que defender. Y entonces viene el tema de los cruzados, las cruzadas, 1200. ¿Cuáles cruzadas? Recuerden que el Islam se apoderó del Medio Oriente, se tomó Jerusalén, donde nació Cristo, donde murió Cristo, y entonces allá el Islam coloca la famosa mezquita de la cúpula de la roca, que es lo más famoso que hay hoy en Jerusalén, y el Papa dijo: eso no puede ser, los
sacerdotes, los monjes, Pedro el ermitaño, empieza a predicar y lanza la primera cruzada y todo el mundo se apunta. Y luego en la segunda cruzada, la tercera cruzada, la cuarta cruzada, como 5 cruzados, los cruzados. Y en esos cruzados aparecen las órdenes militares religiosas, los templarios, Jacques de Molay o Jacobo de Molay, por ejemplo, que fue quemado por el rey de Francia, porque estos cruzados llegan a tener tanto poder que se vuelven órdenes en las que hay entusiasmo por una causa, piden platas, hay donaciones, y hay plata, y entonces hay arreos militares, y hay gentes que quieren expiar sus culpas, o olvidarse de su vida y rehacerla. Esas fueron las cruzadas. Ese concepto lo monta como Koch, la Cruz de Malta. La Cruz de Malta. ¿Qué hacía la Cruz de Malta? Realmente era un tema muy interesante porque buscaba ubicar esa gente que no tenía empleo. Porque recordemos que venimos de la crisis económica del 30 y se convierte en un sitio en que empiezan a llegar hojas de vida, y él a buscar dónde vincular toda esta gente. Miren qué tan importante fue el doctor Alfredo Koch Arango, todo lo que hacía. Obviamente, al llamarse eso a la Cruz de Malta, al ser tan importante, al tener ese problema en la Universidad de Antioquia, hubo un chisme. Y dijeron que él era amigo del fascismo y del nazismo, que no es verdad. Eso no es verdad. Él era católico, apostólico y romano. Pero bueno, así fueron los cuentos. Lo cierto es que Koch pasa pues por el Parque Berrío y los alumnos lo detienen, empiezan a echarle vivas a Koch y él entonces ante todos esos muchachos dice, bueno, tranquilícense que ya viene una universidad, ya venía en camino las actas, esto va muy bien. Entonces los muchachos dijeron, es que queremos clase pero ya, aunque sea sentados en una manga. Oiga pues, y eso electrizó a Koch y dijo, oiga pues Koch lo que dijo, sin consultar con nadie, no tenía celular, a las 4 de la tarde, mañana los espero en las oficinas de la Cruz de Malta. Y se fue, habló con don Alejandro Ángel, le dijo que le prestara unos salones. Don Alejandro Ángel inmediatamente le dijo, lo que usted necesite, dio la orden, prestó los salones no tenían dónde sentarse, se acordó que hubo un congreso eucarístico en Medellín el año anterior, 1935, que esas bancas que habían usado en ese congreso estaban arrumadas, porque creo que él fue asesor de la curia, arrumadas por allá en la Catedral de Villanueva. Entonces fue allá, dijo, yo compro estas bancas. Es muy bonito porque en la decanatura de la Facultad de Derecho está el recibo. Recibí del doctor Alfredo Koch Arango tanta plata por la venta de estas bancas. Se llevó esas bancas, organizó eso y al otro día a las 4 de la tarde dio la primera clase, Derecho Romano. Miren la importancia, eso está emocionante. Y los muchachos felices. Comenzó de hecho la universidad el 6-7 de septiembre de 1936. Ahí sí corrió la iglesia a buscar el decreto y el 15 de septiembre suscribieron el acta fundacional. Pero la realidad es que comenzó de hecho la universidad. El parto se adelantó. El doctor Carlos Aníbal Restrepo gozaba mucho cuando yo le decía, el parto se adelantó. Y eso fue lo que pasó con la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, nos detuvimos un poco en esto de Koch, porque Alejandro Ángel era consultado en esta época, era muy consultado en la época de Alfonso López Pumarejo y por el Partido Conservador para ver qué se hacía en 1936. En los Estados Unidos hay un cambio tremendo de gobierno.
1933, devolvamos los 3 años. Recordemos que estamos en la recesión mundial. Y hay que decir algo importante, la recesión fue mundial, aún en los Estados Unidos. Imagínense en Europa, es que por eso se originó la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de parados, recesión, es que todo se para. ¿Por qué hubo recesión? Porque el Estado creía en el liberalismo puro, el liberalismo manchesteriano, dejar que el individuo, la empresa, genere empleo. Y eso es muy bonito, pero miren lo que pasó en 1930, esa crisis paró todo. ¿Quién tenía que alzar la mano? El Estado, porque los individuos, las empresas se quebraron, los bancos se quebraron, todo el mundo se quebró. Ahí es la importancia del Estado. Y hay un economista muy famoso que surge, John Maynard Keynes, donde habla del intervencionismo de Estado, sin ser totalitarismo. Pues eso llevó a la presidencia de los Estados Unidos a Franklin Delano Roosevelt, que se casa con Eleanor Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt llega a la presidencia en las elecciones de 1932 y gana las elecciones. Recuerdo que el presidente Obama cuestionó al presidente Álvaro Uribe que porque iba por la tercera reelección. Hombre, nadie le dijo a Obama que Roosevelt fue presidente 4 veces consecutivas. Roosevelt, 4 veces consecutivas. Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que Roosevelt fue presidente desde 1933 y se reelegía hasta 1939. Hasta 1939. Hasta 1945. A Roosevelt le tocó toda la Segunda Guerra Mundial, pero desde el 33, todos los antecedentes, y dirigió a los Estados Unidos durante toda la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, 4 elecciones sucesivas. ¿Qué creó Roosevelt? El New Deal, el nuevo trato, la nueva forma de dirigir el desarrollo a través del gasto gubernamental. Hablemos un poquito de economía. El gasto gubernamental. El Estado tiene que meterse la plata al bolsillo. Es que las obras públicas. Es que el Estado tiene que generar oportunidades, como generó, por ejemplo, Misael Pastrana Arango con las 4 estrategias. Y una era la construcción, y generó el UPAC y las corporaciones de ahorro y vivienda. Yo fui abogado de Conavi, y Conavi fue una empresota. Lamentablemente, Rudolf Holmes con Gaviria acabaron eso, al equiparar el UPAC al interés, y destrozaron el UPAC. Pero el gasto, hay que invertir para crear empleo y para que la gente tenga plata para que vaya al mercado a demandar alimentos. Bueno, entonces, el New Deal, fomentar el gasto gubernamental para financiar el déficit. Ese es las ideas de Keynes, John Maynard Keynes. Y una última cosa para culminar esta presentación de esta semana, es que creó la primera corporación autónoma regional del mundo. Hoy el tema ambiental en Colombia está asignado a las corporaciones autónomas regionales. Pues Roosevelt se inventó eso al crear la Tennessee Valley Authority, la autoridad del Valle del Río Tennessee. ¿Qué es eso? Una institución para hacer desarrollo regional sobre la base de la cuenca de un río, porque el agua genera energía hidroeléctrica, ojo con el agua, y el agua es el centro de un ambiente, de un clima, de toda un tema ecológico. Entonces el río es el centro del desarrollo, y a partir del río hacer generación de energía hidroeléctrica.
Eso se lo inventó Roosevelt. Y hoy nuestra principal empresa en Antioquia, fuera de la minería, es la energía hidroeléctrica. Por eso hay que cuidar a nuestras empresas públicas de Medellín y al proyecto Hidroituango, porque por primera vez Hidroituango es la mitad de empresas públicas de Medellín, la mitad del departamento de Antioquia. Feliz semana.